Bueno, esta es la primera charla del Be Happy. Muchas gracias a todos los que están acá, muchas gracias por creer en este proyecto, muchas gracias por tomarse el tiempo en sus vidas de, como nosotros lo llamamos, reconectarse y sacar nuevas ideas de vida, y de eso se trata este espacio. 2 días para reconectarse, repensar la vida, buscar y oír historias de las cuales inspirarse y buscar inspiración en estas historias. Este primer panel es bien especial porque se trata de 2 buenos amigos de la vida, además, ya todos familia, además. Bueno, Guti. Tenemos 2 emprendedores muy grandes acá. Tenemos a Andrés Gutiérrez y a Pablo González. Cada uno nos va a contar acerca de su emprendimiento. Entonces, por favor, bienvenidos. Aplausos a cada uno. Yo me siento acá, ustedes dos por allá. Yo me siento allá, pues. Sí, ya está. Pablito, cerca del micrófono. Y dame el otro, por favor. Listo, pues siéntense por favor y vamos a empezar a hablar un poco. Este panel es de ustedes, no mío. Entonces, bueno, queremos preguntarles y que le cuenten un poco a la gente quiénes son ustedes, cómo comenzó todo esto y cuál fue la motivación de cada uno de sus proyectos. Cuéntenles cuál es su proyecto y su nombre y para adelante. Empecemos con Pablito. Ok, hola a todos, pues yo soy Pablo González, soy cofundador de domicilios.com. Básicamente pues es una historia muy larga que de pronto no vale la pena alargarnos tanto. Pero empezó, digamos, cuando estaba muy chiquito con una iniciativa de crear cosas, de crear productos. Trataba como de inventarme, no sé, carros y muchas cosas de manualidades que me apasionaban mucho. Y digamos que eso en el tiempo fue creciendo más. Empecé como a hacer inventos, me apasionaba mucho como la idea de poder inventarme un producto que no existiera. Los empecé a anotar en una libretica, etcétera, y pues no tenía ni idea cómo llevarlos a cabo, era pues muy emocionante, pero hasta ahí. Eso empezó a evolucionar en el tiempo y después como que empecé a ver las opciones de poder crear una empresa o un negocio que pudiera generar ingresos y digamos que eso también me ayudara pues a mantenerme en el día a día y me di cuenta como lo apasionante que puede ser el tema del emprendimiento, de construir un proyecto, llevarlo a cabo y pues tener resultados de eso. En el colegio, digamos que todo el mundo vendía cosas, el mercado de las ventas pues era impresionante, que eso fue una gran oportunidad creo yo acá en el colegio que estoy en Bogotá, y el mercado de las gomitas por ejemplo estaba totalmente saturado, entonces había como 20 personas que vendían gomitas, otras 10 que vendían sándwiches, muchos de esos mis amigos, y yo cuando llegué dije bueno pues pucha, ¿qué vendo? Porque necesito vender algo, me gusta. Se me ocurrió vender obleas, que no era como lo más convencional, pero digamos que me empezó a ir muy bien. Eso me empezó a motivar y a pues, impulsar a hacer otro tipo de emprendimientos, y digamos que uno tras otro, pues uno más básico que el siguiente. Fui aprendiendo mucho, teniendo como muchas barreras y superando esas barreras, pero eso era lo más motivante en ese momento y en esos emprendimientos. Entonces me empecé a dar cuenta como lo feliz que me hacía poder proponerme algo y lograrlo y superar todas esas barreras en ese proceso, que pues por supuesto en el emprendimiento son todas, y bueno, a hoy ya digamos que hemos podido lograr tener una infraestructura con la que podemos hacer emprendimientos un poquito más fáciles a lo que era antes, pero bueno, eso es un poco como el resumen de cómo funciona eso en mi vida. Dale la oportunidad a Andrés de contar. Inténtalo ahí, Andrés. No. Creo que ahí. Ya. Gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy el cofundador de Tapsi. Creo que no tuve la experiencia con obleas, que me hubiera encantado, porque sí me encantan las obleas, pero no, creo que mi cuento es un poco diferente. Yo no había estudiado nada de tecnología, no sabía echar código, a duras penas voy a conectar el computador con la impresora, literalmente en verdad todavía me cuesta, y tampoco conocía nada del mercado de taxis.
y creo que eso es como una como esos, perdón la palabra, pajazos mentales que uno se mete cuando quiere emprender y dice, pues pucha, si no soy un experto, si no sé de tecnología, ¿será que sí puedo hacer esto? Y creo que afortunadamente encontré un socio que sí me complementaba perfecto, que sí sabía echar código muy bien, y simplemente habíamos visto en el 2012 cuando arrancábamos Tapsi, que no sé si todos se acuerdan, la única forma de pedir un taxi era por teléfono. Entonces era llamando al 211 o al 311, uno se quedaba 20 minutos en la línea sin que le contestaran. Si le contestaban después uno adivinaba si el taxi venía, si no viene. Y a pesar de que sabíamos que era tan inseguro coger un taxi en Bogotá, en el 2012 cuando lanzamos hubo más de 150 casos de paseo millonario, lo cual quiere decir que cada 3-4 días alguien estaba subiendo un taxi y chao, lo robaban. La gente se exponía a coger un taxi en la calle porque precisamente pedirlo por teléfono era súper engorroso. En ese momento nos dimos cuenta que ya estaban saliendo unos apps que a través de los celulares identificaban dónde estaba un pasajero, identificaban dónde estaba un taxi, conectaba eso. Vimos que había unos apps en Londres que estaban haciendo esto, que en Indonesia lo estábamos haciendo, y nos dimos cuenta que podíamos en ese momento traer ese concepto muy a manera colombiana, platanizarlo, volverlo muy criollo. Así arrancó Tapsi, pero realmente fue la necesidad que vimos en el mercado, sin ser expertos, sin conocer mucho de tecnología. Arrancamos como pues Juan y yo, 2 personas, y hoy en día pues somos más de 120 personas y al mes transportamos 1.5 millones de personas. Entonces ha sido muy lindo ver toda esa evolución, pero de nuevo, no éramos expertos, nunca habíamos manejado un taxi, simplemente como pasajeros vimos la necesidad y vimos que la tecnología podía mejorar la calidad de vida de las personas y nos metimos en eso. Más audio que perdón. Hay una duda muy grande de todas las personas que quieren emprender. Lo voy a decir por tercera vez. Voy a cambiarlo porque no se me igual. A veces hay dudas. Hay una duda muy grande por todas las personas que quieren emprender y siempre está en si el emprender realmente pertenece a mi sueño, es decir, la filosofía de todo esto y por lo que se crea el Be Happy es para hacer los sueños realidad, ¿no? Y en este punto quiero ser un poco más polémico y quiero preguntarles si la empresa de ustedes es su sueño o es un negocio o es un paso más para un sueño. Arranco. Bueno, les cuento un poquito. En mi caso, yo creo que la empresa tiene que ser un sueño. Digamos que desde mi inicio pues partió así. Es como más el sueño de poder lograr algo que uno se imaginó y poderlo volver realidad. Digamos que es como algo muy satisfactorio. Yo creo que por supuesto, al fin y al cabo si es una empresa pues tiene que ser muy pues exitosa en términos financieros, o sea tiene que ser viable para que se mantenga en el tiempo. Pero digamos que yo creo que el fundamento que debe tener y lo que más puede motivar a un emprendedor es cuando está conectado con esa idea y efectivamente es su sueño de llevarlo y volverlo realidad, lo que realmente uno como que lo puede impulsar y ser ese motor de esa empresa para llevarla pues a un momento exitoso. En el camino obviamente hay como muchas barreras y muchas situaciones que a uno a veces lo tratan como de desenfocar y de desconcentrar y se le trata de volver como algo diferente y digamos que uno se pierde muchas veces monetariamente también y de pronto se deja de seguir ese sueño porque por alguna razón puede ser mucho más rentable otra cosa. Entonces esas son como parte de las cosas con las que uno tiene que luchar como emprendedor. Como persona, que también es importante siempre como asentarse, ser consciente y tratar como de volver a conectarse con ese sueño y como con las cosas básicas que realmente lo pueden motivar a uno para ser feliz en ese proceso, porque es un tema de un día a día, no solamente como de llegar a un momento, llegar a un punto, sino cada uno de esos días y todas esas barreras que uno está superando cada día, pues lo puedan hacer muy feliz. Ese es como parte del proceso, creo yo. Sí, yo creo que arriesgándome a ser percibido como capitalista, sí creo que desafortunadamente sí tiene que ser un negocio. Creo que sí parte de un sueño, sí parte como una necesidad. Es decir, si uno no está apasionado por lo que está haciendo, el día a día se lo lleva. Y creo que el emprender es muy pesado, entonces si uno realmente no está motivado, se rinde muy rápido.
pero sí creo que tiene que ser un negocio, y creo que eso lo aprendimos sobre todo en el negocio de la tecnología, que creo que uno por lo menos trata de emular o trata como de mirar qué está pasando en Silicon Valley, tratar de ver si uno puede atraer ciertas cosas. El famoso crisis que tuvieron allá del estallido fue precisamente porque los negocios eran sueños, pero nunca las convirtieron en negocio. Nunca supieron cómo íbamos a coger esta idea y sacarle una rentabilidad, o cómo íbamos a convertir estos usuarios en usuarios que estén dispuestos a pagar por el producto. Y creo que muchos de los emprendimientos tal vez fracasan porque dicen, uy, voy a lanzar esto, pero nunca se preocupan realmente por entender si el costo de adquisición de un pasajero o de un cliente es más de lo que la vida útil, de lo que le entrega de ingreso. Entonces sí creo que tiene que estar motivado por algo más, pero sí tiene que lo más pronto posible convertirse en negocio, porque si no, pues eventualmente se acaba la plata y ahí sí, Y se chao. acaba el sueño. Ok, perfecto. Ahorita vamos a pasar a una ronda de preguntas, entonces vayan guardándoselas para que más adelante al final lo hagamos. Muchas de estas iniciativas emprendedoras, lo que vemos normalmente, y hay estadísticas que lo aseguran, de hecho Colombia es uno de los países con más emprendimientos en el mundo y que más emprendimientos arrancan. Pero no sé si sabían que también es el país que más emprendimientos cierra. Debe ser porque son muchos los que arrancan, pero pocos los que se mantienen. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tantas ideas? ¿Por qué hay tantos soñadores? ¿Por qué hay tanta gente motivada? ¿Y por qué termina cerrándose un sueño, un emprendimiento de estos? Ustedes que creo que son las personas indicadas para contar cómo sus empresas han sido totalmente exitosas, y no están solo en Colombia, sino en diferentes países. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué recomendarían a las personas que están acá para eso? Sí, creo que definitivamente nosotros tuvimos la oportunidad ahorita con el segundo emprendimiento ir precisamente a San Francisco a aprender un poco cómo surgen las ideas allá, y creo que lo que vimos es que acá es tal vez un tema cultural, de que queremos emprender, pero no hay un sistema para ayudar al emprendedor. Es decir, allá por algo hay como unas culturas que giran alrededor de la creación de nuevos negocios, y hay mentores, hay financiación de capital, hay personas que lo pueden ayudar, hay personas que quieran trabajar para un startup y no una multinacional. Y creo que muchos de estos factores realmente no se consigue acá en Colombia. Si ustedes le preguntan a recién graduados quién quiere trabajar en una startup o quién quiere ir a McKinsey o a Procter, pues escogen esas opciones. Si usted le dice a un papá de uno, voy a hacer una app de taxis, le dicen, no, chino, no creo que la ir bien, no le meten plata. Entonces sí creo que es un tema de que lanzamos porque hay una oportunidad de mercado gigantesco, y creo que eso lo vemos. De hecho, estando allá en Silicon Valley, estábamos vendiendo Colombia y la oportunidad de negocio de Colombia, y vemos que en Latinoamérica es el tercer mercado más grande, es el segundo mercado más grande hispanoparlante. Entonces creo que Colombia es una oportunidad muy grande, y creo que por todos estos costos negativos que hemos tenido, que no hay mentores, no hay financiación, creo que eso ha hecho que la oportunidad ahorita es ideal, porque muchas multinacionales de tecnología que llegan, arrancan en Chile, arrancan en Argentina, arrancan en Brasil y se olvidan de Colombia, y creo que eso ha hecho que Colombia es un mercado muy atractivo, y si conseguimos que hayan emprendedores muy exitosos como los de Domicilios, que vuelven a hacer otra idea y que puedan ser mentores o inversionistas, creo que eso es lo que le hacía falta, por lo menos en cuanto a tecnología, que hayan emprendedores de segunda generación que digan, uy, ya sé los errores que cometí, ya sé lo fácil o difícil que es levantar capital, sé la importancia que es retener un buen talento, ahora voy a ayudar a que otros emprendedores puedan hacer eso y no cometer mis errores. Entonces creo que es lo que se necesitaba para, ojalá, evitar que hayan tantas empresas que cierran, es un emprendedor de segunda generación que sabe montar una empresa exitosa, y afortunadamente creo que ya se están empezando a ver acá en Colombia. Ahorita te quiero preguntar un poco algunos tips de cómo participar de un fondo de inversión, pero pues lo dejo en la siguiente pregunta, ¿no?, para que Pablito pueda seguir. Pues yo coincido mucho con Andrés en esto, porque realmente creo que en Colombia, y sobre todo hace por ahí unos 10 años o 7 años o 5 años, que creo que fueron momentos muy contemporáneos a los que comenzamos nuestras empresas, el ecosistema de emprendimiento en Colombia era casi nulo, o sea, no habían mentores, o lo que había era muy básico, no habían iniciativas de inversión o diferentes tipos de inversionistas, no había la cultura de qué es un emprendimiento, qué es una startup, por qué, el potencial que tiene.
Entonces efectivamente la historia de los, pues, no sé, de los papás o de la visión de la mayoría de las personas era, pues usted gradúese de una buena universidad, trabaje en una multinacional, que eso es excelente, pero lo otro se veía como algo que simplemente no cabía dentro de nuestro ecosistema. Era muy complicado en ese momento. Nosotros, de hecho, pues uno de los momentos más difíciles fue eso, que ahorita creo que Julien lo preguntará y les contaremos un poquito de esa parte como de la consecución de capital. Pero hoy en día yo creo que hay en Colombia un ecosistema mucho más fuerte, todavía nos faltan muchos años para que sea supremamente robusto. Creo que se ha dado una cultura de 10 años para acá que también fue mucho moda, entonces pues viendo como muchos casos de éxito de afuera, etcétera, pues todo el mundo tenía ganas de emprender algo y de montar algo, pero de pronto no se profundizaba lo suficiente para entender cuál debería ser ese proceso. Y otra cosa que yo creo que pues falta mucho y yo siempre como que llamo mucho pues a tenerlo en cuenta es la perseverancia. Yo creo que cualquier o casi cualquier negocio puede ser muy exitoso, cualquier idea puede ser muy exitosa, pero obviamente va a requerir un proceso de maduración y un tiempo de trabajo y de superación de un montón de obstáculos en el que la gente en ese ecosistema y en esa cultura pues se frenaba y decía, de pronto tengo este problema, tengo este, mi familia me dice que esto es estúpido, mis amigos también, todos ya están de pronto ganando plata y yo estoy pues no sé, trasnochándome y no está pasando nada, entonces desfallezco y digamos que el emprendimiento se queda ahí, y nuevamente pues por la falta de ese ecosistema pues también influye mucho en que la gente desista. Es nuevamente un tema cultural que yo creo que se ha venido mejorando muchísimo en Colombia. Hoy en día hay un ecosistema mucho más robusto de lo que teníamos en 5 años o 10 años atrás, pero es un tema muy de cada persona también, de la perseverancia de cada persona. Y decir, yo voy a lograr esto, punto, no tengo otra opción. Mucha gente se mete y dice, bueno, trato de hacer un emprendimiento y si no, pues vuelvo y hago esta cosa. No, ahí hay que meterse como de ahí no me voy a salir y lo voy a lograr. Y si no es con este, rompiéndome, entonces con el siguiente o lo que sea. Tiene que ser un objetivo que uno no pare hasta lograrlo. Eso es como, creo yo. Claro. Hay algo que me parece súper importante como contextualizar de estos dos proyectos. Aparte de toda esta pasión, de todo este entusiasmo que cuentan que tuvieron al principio de hacer estos dos proyectos de tecnología, sabemos que hubo un fondo de inversión detrás de todo esto, ¿no? Digamos que parte de estos fondos de inversión, creo yo personalmente que es un gran logro, es de los logros importantes en su carrera o en su camino. Pero yo siempre me he preguntado, y quiero decirlo acá públicamente, los admiro mucho a ustedes dos, porque sé que participar y conseguir un fondo de inversión de estos no es fácil. Yo siempre he dicho, ¿quién le pregunto? Venga, me meto al directorio, Google, llamemos a una tía a ver si sabe. ¿Cómo carajos no se gana un fondo de inversión como el de Y Combinator, que es una de las aceleradoras más grandes del mundo? ¿Cómo Domicilios también logra estos fondos? ¿Y cómo le podemos contar un poco a esos emprendedores de, oiga, venga, para arrancar necesitamos conseguir dinero? ¿Cómo consiguieron ustedes el dinero? Y si no les molesta hablar un poco de las cifras de lo que se puede llegar a conseguir y que han conseguido ustedes. Sí, yo creo que creo que todo esto hay que ponerlo en contexto. Creo que cuando nosotros arrancamos Tapsi, solo había un fondo de capital de riesgo en Colombia. Y cuando nos acercamos a ellos, no voy a mencionar el nombre, aunque Pablito sabe cuál es. Nos dijeron que no. Y se pueden dar el lujo de decir que no, porque eran el único fondo. Y a los 2 meses uno volvía y tocaba la puerta. Y decía, oiga, por favor invierta. Y se aprovechaban de que eran el único y podían poner unos términos muy, muy favorables para ellos, poco favorables para los emprendedores. Entonces nos tocó salir a buscar inversionistas en otros países. Creo que eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque nos mostró un mundo más allá de Colombia. Tuvimos la fortuna de llegar al fondo de inversión de Kasek Ventures, que es de los fundadores de Mercado Libre, que cuando vendieron Mercado Libre montaron un propio fondo en Argentina y ellos invirtieron en nosotros. Y fue muy curioso porque fue la primera inversión que ellos hacían en Colombia. Y cuando les preguntábamos realmente por qué invirtieron en nosotros, dijeron que era el equipo. Y creo que esto suena algo como trivial y tonto, pero realmente dicen, vea hermano, muy probablemente usted no le va a pegar al pato inmediatamente.
o muy probablemente ese producto que usted cree que va a tener una aceptación de mercado no va a tener, entonces va a tener que pivotear. Si usted cree que su mercado potencial es Perú, tal vez no va a ser Perú, va a ser Chile. Entonces frescos, usted va a tener muchos errores acá, su producto va a cambiar, y lo que va a determinar que usted sea suficientemente capaz de seguir pivoteando y seguir, después de rebotarse contra las paredes, avanzar, es un equipo muy fuerte. Entonces ellos tienen de filosofía que le apuestan al emprendedor más que a la idea como tal, y creo que eso fue lo que aprendimos ahí. Ya con Te Paga fue un poco diferente, porque ya hoy en día hay más de 10 o 20 fondos de capital de riesgo que invierten en startups, pero lo que nos dimos cuenta es que nosotros ya no necesitábamos capital, necesitábamos lo que llaman los gringos, qué pena que use la palabra en inglés, smart capital, que es como capital inteligente. Nosotros no necesitábamos que alguien simplemente nos diera un cheque y ya, sino que necesitábamos a alguien que nos enseñara cómo contratar a buenas personas, cómo escalar el equipo, cuál es el momento de decir que ya tengo que lanzar a otro mercado. Entonces sí vimos que el momento, las personas que más sabían de esto, pues sí estaban en Silicon Valley. Entonces aplicamos a Y Combinator. ¿Cómo se aplica? Eso sí, es online, formulario online. ¿En Google? Sí. Hacen entrevistas. Lo interesante de esto es que reciben proyectos de todo el mundo. Entonces aplican, pues, por cada año hay 2 aplicaciones, y aplican 10.000 y aceptan a 100 empresas de todo el mundo. Qué pena, Guti, ¿tú puedes contextualizar de pronto un poco a que no tenemos muy claro qué es Y Combinator? Sí, buena pregunta. Y Combinator es una aceleradora. Entonces es una aceleradora que arrancó de 2 fondos, pues de 2 inversionistas ángeles que dijeron: lo que estamos viendo en financiación de capital para startups en Estados Unidos es que nadie quiere tocar al emprendedor cuando tiene una idea. Cuando ya el emprendedor tiene una empresa con números súper exitosos, ahí sí los fondos invierten, pero si usted llega con una idea sin un producto, la mitad de los fondos van a echar para atrás. Y que eso realmente era el hueco que había en Estados Unidos para financiar los siguientes Facebook, Twitter, WhatsApps. Entonces ellos montaron una aceleradora que básicamente por 3 meses cogen a los emprendedores y les enseñan todas las bases de emprender. Entonces les dicen: vean, nosotros hemos visto estadísticamente hablando que las 2 razones por las que más fracasan los startups es por peleas entre socios y falta de capital. Entonces el primer mes lo vamos a concentrar en que ustedes, los fundadores, se peleen todo lo que necesiten pelearse para después ya estar en buenos términos. Darles las bases para que la comunicación entre ustedes sea muy buena, para que no se peleen. Y después nos vamos a concentrar en enseñarles a ustedes para hacer unas máquinas de levantar dinero. Entonces te enseñan realmente cuáles son las bases de cómo levantar, cuál es el famoso pitch, que es como que tú le explicas a alguien en 30 segundos qué es tu idea. Esto es que nos cuesta mucho. Silicon Valley, ¿no? Allá al lado de San Francisco. Entonces estuvimos allá 3 meses acelerándonos, y ya después, cuando llegó el momento como de pedir capital, estábamos pues cagados del susto porque no teníamos un producto con muchos números, pero lo que vimos de estos inversionistas es que ellos realmente han visto cómo emprendedores llegan con una idea para cambiar el mundo y los manes lo han hecho. Entonces en nuestro grupo de emprendedores estaban unos emprendedores que estaban haciendo combustible para cohetes. Entonces decían: el combustible que ahorita están usando muchas de las misiones al espacio no es un combustible apropiado para gravedad cero, o no tiene unas tasas de combustión altas, entonces vamos a hacer un combustible para cohetes. Y le invertían. Habían otras personas que ya tenían prototipos de taxis voladores que ya están funcionando, pero no tenían la plata para escalar esto y hacer las pruebas de 100.000 horas que necesitan para recoger personas en Estados Unidos, y recibían plata. Entonces como que aprendimos que realmente las ideas que usted tiene no es que son suficientemente chiquitas o grandes, allá le apuestan a empresas o a ideas muy locas, porque han visto cómo realmente esas ideas se pueden convertir en ideas que transforman el mundo. Entonces fuimos con una idea muy loca, que es bancarizar a los 30 millones de colombianos que no están bancarizados a través de un celular. Vimos cómo a través de Tapsi pudimos hacer que una persona que tenía un celular flecha realmente podía usar un smartphone, y que ese podía ser su herramienta de trabajo. Entonces vimos la oportunidad de poder crear como un banco para los no bancarizados a través de un celular. Esta idea, de nuevo, la presentamos acá y todo el mundo nos dijo: no, qué estupidez, ¿cómo van a competir contra bancos? ¿Cómo la persona va a tener la plata en un celular? Lo presentamos en Estados Unidos y dijeron: hace 8 meses pasaron unos emprendedores similares a ustedes y lo están haciendo en Nigeria. Yo no conozco nada de Colombia, pero hágale. Contextualizo, este es de tu nuevo proyecto, no Tapsi, sino de Te Paga, que es una nueva aplicación que viene en camino, que ya están dando, ¿no? Sí, correcto. Ok, de acuerdo.
Y Pablo, cuéntanos tú, ¿cómo Google también? Sí, básicamente para contextualizar adicional eso es una de las historias más meritorias en el país porque la consecución de capital por fuera de Colombia es casi imposible. Hay muy poquitas empresas en Colombia que han logrado consecución de capital contadas con las manos, pueden ser 2 o 3 tal vez. Pues Andrés y Juan lograron eso, que eso es una vaina increíble. Gracias a Dios en Colombia, digamos, nuevamente la estructura de emprendimiento y el ecosistema lo hace que pueda ser viable conseguir capital en Colombia. En nuestra historia yo les voy a contar un poquito en el principio, que fue en el 2010, básicamente hace 7 años, era nuevamente casi nulo. Nosotros empezamos a tocar un montón de puertas a gente conocida, sabíamos que habían algunas personas y grupos de inversionistas y pues bueno, empezamos a tocar todas las puertas que ustedes imaginen. Yo creo que hicimos más de 100 reuniones para este tema y desafortunadamente todas las puertas nos las cerraron hasta una persona que llegamos que se llama Frank Canallet, que digamos para nosotros es una de las personas más importantes en la historia de domicilios.com. Él digamos que es un inversionista muy exitoso, hoy ya es Shark en Shark Tank, no sé, en el programa que va a salir, y digamos que nosotros le hicimos todo pues, la presentación a él, todo el pitch, todo el tema, y a él le pareció lo mismo que a Andrés, le pareció que había un equipo con mucho potencial. Dijo, yo entiendo más o menos el negocio, no me queda tan claro, pero las cifras se ven bien, ustedes son muy pilos y se ven con muchas ganas, yo les creo, chinos, háganlo. Nosotros, bueno, qué berraquera, eso fue a final del 2011 que él nos hizo la primera inversión de capital, que fueron $100,000. Nosotros llevábamos más de 1 año y medio trabajando, comiendo toda la posible, sufriendo, no teníamos ni para los buses para ir a la oficina y, bueno, mejor dicho, comíamos arepitas de 500 en el carrito de la esquina y fue una etapa supremamente divertida. Pero digamos que gracias a eso en ese momento como que visualizamos todo el potencial que había. Digamos que el proceso de consecución de capital es hoy en día no tan complicado. Hay muchas entidades a las que se pueden aplicar, nuevamente como les contaba Andrés y Julien. Uno por internet se puede asesorar muy bien. Eso es muy importante, como entender claro el proceso, qué hay que mostrar de cada uno de sus emprendimientos, de cada empresa. Pues van a haber unas métricas y unos indicadores que son los fundamentales de ese negocio. Entonces en esos indicadores hay que profundizar muy bien, esos son los que hay que presentar, hay que trabajar antes para que esos indicadores puedan tener algún tipo de tracción y uno pueda demostrar que lo que está proponiendo tiene sentido. Hay diferentes rondas y diferentes grupos de inversionistas muy básicos que invierten tickets muy pequeños como simplemente para lanzar, a probar la idea, que son tickets pues pequeños nuevamente. Después pueden seguir otra ronda con unos inversionistas un poco más robustos y así es todo un proceso. Hoy en día nuevamente acá hay un ecosistema más estructurado. La mayoría de los primeros inicios son pues amigos y familia que, no sé, cada uno dice, bueno, yo pongo 5 millones, yo pongo 10 y me gusta su idea y su emprendimiento y hágale, y después de eso pues empieza todo este proceso. Pero nuevamente es un tema de perseverancia, van a haber muchas puertas cerradas. A nosotros nos tocó casualmente el mismo fondo que nos cerró la puerta varias veces, después logramos hacer algo, que pues también, para no demeritar la historia, pues gracias a ellos también dimos un gran paso en el proceso. Pero nuevamente es un tema de perseverancia y perseverancia, porque en cualquiera de esas etapas uno se puede rendir y decir, hoy no más, no lo logramos, llevo 1 año sin nada de ingresos, y uno ver obviamente nuevamente su entorno y todo el mundo bien y trabajando, etcétera, pues es muy complejo. Pero sí, digamos que el proceso es uno a uno, paso a paso. Hay que hacer una investigación detallada de cuál es lo que se necesita o cuáles son las métricas que se necesitan de su negocio y acercarse a las personas correctas. Ok, perfecto, bueno, muy bien. Ya metido en el cuento del emprendimiento, ustedes ya como líderes de sus empresas y como cabezas de sus empresas, sé que acá hay algunas personas de la empresa, entonces ojo con la respuesta de cada uno. Yo siempre me he preguntado que como líder, ¿qué es mejor? ¿Ser amigo de los empleados, pero eso puede perder un poco autoridad? ¿Ser el jefe o el líder estricto, con políticas súper claras, ajeno a las personas o al equipo de trabajo con el que trabaja? ¿Tener un teamwork
digamos que a gusto con estas dos cosas? ¿O qué es lo mejor o qué recomiendan ustedes para ser líder? Se me hace que es una de las cosas más complejas. Sí, creo que sí. Definitivamente creo que el reto más grande que tuvimos nosotros es manejar personas. Creo que a uno no le enseñan nada de eso en la universidad, ni en libros, ni en MBAs, ni nada. Y creo que ese es el reto. Creo que esa teoría de que hay que ser un jefe fuerte, autoritario, está mandada a recoger. Creo que es eso como el concepto de Steve Jobs, que era un hijo de puta, pero que era brillante. Creo que eso hoy en día ya no aplica. Creo que tampoco hay que ser el amigo. Creo que lo que hay que hacer simplemente es contratar muy bien. Creo que si tú contratas bien y si las personas entienden cuál es su rol, cómo se les va a medir y cómo esa persona puede crecer dentro de la empresa, creo que ahí ya su trabajo está hecho. Y creo que muchos líderes dicen, vea, las personas, es decir, nosotros no contratamos a gente para decirle qué hacer, sino que contratamos gente inteligente para que nos digan qué hacer a nosotros. Entonces creo que como líder uno tiene que rodearse muy bien. Hay que de nuevo motivar totalmente. Si se puede dar acciones de la empresa, regale acciones. Muchas de las empresas en Silicon Valley, creo que eso es lo que los hace tan valiosos. Desde la señora que sirve tintos hasta el vicepresidente financiero le dan acciones en la empresa. Y creo que si tú apenas ahí le das incentivo para que la persona realmente se quiera matar y crecer y mejorar esos números, su trabajo está medio hecho. Entonces sí creo que hay que incentivar, hay que contratar muy bien y sobre todo empoderarlos. Yo en eso coincido completamente. Digamos que nuestra filosofía siempre ha sido construir equipos de personas que sean mejor que uno. Siempre en todos los procesos, en los acercamientos, entrevistas, etc. Una de las cosas que tratamos de ver es, ¿esta persona es mejor que yo en qué? Porque es clave siempre tratar de tener un equipo que pueda ser mejor que uno. Otra de las cosas que es fundamental es la actitud de las personas. Entonces toca tratar de tener personas que tengan una muy buena actitud y una muy buena disposición para crecer, para estar abiertas al cambio, que sean proactivas. Y uno como líder, yo creería que el ideal es tratar de ser básicamente como el motor del equipo, no el jefe autoritario, por supuesto, no el que yo soy el de la última palabra y yo soy el que mando, sino tratar de construir equipos de gente muy buena, que normalmente sean mejores que uno, y tratar de motivar a ese equipo lo suficiente para que ese equipo pueda construir la empresa, porque la empresa no la construye una persona, la construye un equipo. Entonces digamos que eso es como creo yo que debe funcionar el tema de un líder en una compañía, es motivar a su equipo, que debería ser mucho mejor que él mismo, para que puedan construir pues el sueño que tiene en la cabeza. Bueno, buenísimo. Vamos a pasar una ronda de preguntas para que de pronto ya las personas pregunten un poco más lo que quieren oír. También igual si no alcanzamos a todas las preguntas, Pablo y Andrés van a estar acá con nosotros y pueden estar hablando con ellos y haciendo un networking de pronto con ellos. ¿Tú me subes? ¿Preguntas? ¿Quién se anima primero? Allá. Dame un segundo, te llamamos al micrófono. Bueno, pues primero buenos días, muchas gracias por estar acá y me gustaría saber, ya que ustedes hablaron mucho de cómo construir una empresa, de cómo es la estructura como tal, pero no nos contaron por qué emprender, cuál es la razón de emprender y qué los lleva a ustedes a emprender, me gustaría saber. Sí, creo que esa es la base de emprender. Creo que cada uno tiene razones diferentes y creo que no vas a encontrar una respuesta que le sirva a todos. Uno es que un día amaneció siendo víctima tal vez de un atraco del paseo millonario y eso fue lo que lo llevó. Fue otra persona que dijo, no tengo trabajo, voy a emprender. Creo que de nuevo no hay como que esa formulita de qué lo llevó. A mí fue simplemente esa insatisfacción como consumidor de ver cómo conseguir un taxi, que es algo básico que uno tiene, no era posible y que era arriesgar su vida. Eso para mí era algo ilógico. Y después, a medida que resolvimos esa problemática, vimos que pagar el taxi era inconveniente. Dijimos, ¿cómo así que usted siempre tiene que pagar con un billete de 50 y si el taxista no tiene vueltas, usted se enreda? Después fue que dijimos, pucha, mejoremos este problema, y ahí fue que creamos esa segunda aplicación que mencionan, que es para poder pagar el taxi. Creo que no hay
una respuesta como para todos. En mi caso fue simplemente que había una necesidad, que yo no podía seguir viendo cómo mis amigos se exponían a un paseo millonario o cómo personas realmente sufrían 20 minutos para conseguir un taxi. Yo creo que en la vida para nada hay reglas ni un manual. Coincido con Andrés en eso. Las razones para emprender son muy personales, a cada uno lo puede motivar algo diferente. El emprendimiento es un camino, es una decisión de un camino, y ese camino, digamos, que te puede motivar de diferentes maneras. Una puede ser porque estás haciendo algo que te imaginaste y lo estás llevando a cabo, otra puede ser porque puedes manejar tu tiempo de la forma que te gusta, otra puede ser porque estás haciendo un proyecto que sabes que le vas a ayudar a alguien o vas a resolver un problema. Y cualquiera de esas razones, y que pueden ser nuevamente muchas más, te genera una motivación interna que cuando la empiezas a lograr te da felicidad, que es un poco como el porqué también de este festival y las razones de eso. Entonces creo que simplemente es un camino que a algunas personas les puede generar una motivación muy importante. Se genera obviamente todo un impulso para que haya emprendimiento y haya cada vez más emprendimiento en el país, porque por supuesto el emprendimiento lleva a empresas y a desarrollo y a empleo, a desarrollo de tecnología, conocimiento, infraestructura, etcétera, y pues eso hace que un país evolucione, crezca y que haya más bienestar para su comunidad y pues para el mundo al fin y al cabo. Entonces por eso digamos que yo creo que hay un gran como pues impulso de todas las entidades para que las personas emprendan, pero nuevamente es importante uno entender eso, y si va a emprender, hacerlo por las razones correctas, entender esto me motiva, esto me gusta, no es porque es una moda, no es porque el otro lo está haciendo y de pronto le está yendo bien, sino como a mí esto me llena o no, y es un poco, creo yo, que puede ser la... Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar? Felipe. Hola a todos, muy interesante, me parece y comparto mucho lo que planteaban los dos de la diferencia de los ecosistemas en San Francisco y en Bogotá, e incluso alrededor del mundo hay también más grandes. Me gustaría conocer su opinión sobre cómo hacemos realmente que el ecosistema colombiano crezca. Puede no ser comparándolo con Silicon Valley, pero sí de pronto con una identidad propia, pero que crezca y el colombiano que quiera emprender encuentre los mejores vehículos, los mejores canales. Yo creo que depende mucho de todos, o sea, es muy importante cuando todos como colombianos y como país entendemos eso, decimos, ok, ellos van allá, nosotros vamos acá, pero no importa, lo podemos hacer, creo que lo estamos haciendo. Cada una de las personas, y de hecho todas las personas que están acá, pues por supuesto tienen una motivación de algo que los está moviendo para ir en ese camino, entonces cada cosa que hagamos influye mucho. Yo creo que se ha construido nuevamente un gran ecosistema hoy en día, todavía nos falta mucho. Las empresas y las personas de las empresas que ya tienen una trayectoria, es muy importante que le devuelvan un poquito, o le devolvamos un poquito a ese mismo ecosistema, tratando de apoyar a emprendedores nuevos, de asesorarlos, en los casos pues, que hayan las oportunidades de hacer pequeñas inversiones, de generar red, sobre todo, por ejemplo, de inversionistas, de mentores, de emprendedores. Acá esa red es mínima en el ecosistema que tenemos todavía, eso es muy nulo. Eso es un esfuerzo que también hay que tratar de hacer. En el caso de la historia, por ejemplo, que nos cuenta Andrés de Silicon Valley, la mayoría de los inversionistas en Silicon Valley todos se conocen, todos son amigos, y todos los emprendedores a su vez pues casi que tienen visibilidad de todos. Cuando alguien necesita capital, pues toca una puerta y entonces este es amigo y dice, sí, listo, yo voy con 10.000, y a la vez 50 más dicen, listo, yo voy con otros 10.000, yo voy con otros 10.000, y hacen una ronda muy rápido, muy fácil, y con una red impresionantemente de conexiones, pues que los va a llevar al siguiente nivel. Eso acá todavía falta mucho. Entonces yo creo que es un tema de cada uno, de buscar y entender todas esas cosas para poder aportar un poquito al ecosistema. Yo coincido con Pablo ahí, es decir, creo que todo el mundo habla del ecosistema y uno dice, puta, esa palabra ecosistema, ¿qué significa? Y uno tratar de encontrarle la lógica a las piezas. Creo que para mí tratar como de aterrizar un poquito más, son 3 cosas muy importantes. Pero creo que todas parten de unas mentorías, y creo que eso es lo que hace Rockstar, y creo que eso es lo que realmente le hacía falta a Colombia. Creo que cuando uno emprende, de nuevo, uno no sabe qué hacer, uno no sabe si la primera contratación es un programador, alguien de recursos humanos, alguien de finanzas,
uno no sabe cuánta plata debería gastarse para conseguir los primeros clientes, uno no sabe en qué momento debería expandir o pivotear la idea, y creo que eso solo se lo dan los mentores, personas que realmente han pasado por ahí, le digan, flaco, yo pasé por ahí, pensemos esto, analicémoslo por acá. Creo que cuando pasa el mentor llega el siguiente paso, que es que listo, creo que ya estamos listos para levantar capital, porque ya entendimos que tenemos un producto que realmente la gente quiera, y creo que ahí es donde mueren la mayoría de los startups, o cuando los fondos no tocan a un emprendimiento, es porque todavía no ha validado que lo que usted creó es algo que el mercado necesita y está dispuesto a pagar. Entonces creo que el mentor es clave para llegar a esa validación. Después llega el momento donde uno recibe capital, que de nuevo, si no hay un fondeo, pues muy probablemente estas ideas no van a ser rentables antes de un año, 2, 3. Entonces sin fondeo todos nos quebramos. Y después el tercero más importante, que ya es un poco más técnico, pero es lo que llaman la salida o el exit. Que es listo, hermano, ya todo el mundo metió harta plata, ya este negocio vale, ¿y ahora qué hacemos? Y desafortunadamente acá en Colombia no se oyen casos casi nunca de una empresa de tecnología saliendo a la bolsa, que es la salida que hacen en Estados Unidos o lo que hacen en Berlín o lo que hacen en otros mercados. Entonces, si no hay una salida ahí, ¿qué hacemos? No le vamos a vender a una empresa de fondo de capital porque ellos invierten en petróleo, finca raíz y no entienden nada de tecnología. Entonces, la salida, afortunadamente, es vender a una empresa mucho más grande de otro país que cree que lo que uno está haciendo tiene sentido y lo adquiere. Entonces, de nuevo, ese no es la salida ideal y de nuevo, las salidas son otras que mencioné, pero creo que esos 3 pedazos son los que faltan. Y creo que esas 3 hace 10 años no estaban. Hoy en día sí. Creo que el caso de Domicilios es, creo que la primera en la historia de Colombia de una empresa que sale indirectamente o directamente a la bolsa en Berlín, y es la primera empresa de tecnología que realmente hace un IPO, y creo que ahí los inversionistas iniciales dijeron, jueputa, esto es 10 veces más rentable que invertir en un lote o invertir en ganado. Y creo que apenas hay casos de éxito como el de Domicilios, las personas dicen, juepucha, creo que esto sí puede ser una inversión muy atractiva. Y creo que si tú complementas esos 3 pedazos, pero de nuevo en una secuencia, el ecosistema naturalmente se va a crear. Muchas gracias. ¿Alguien? La última pregunta. Vamos con 2 preguntas acá, entonces empecemos acá y ya terminamos con otra. Hola, buenos días. En el emprendimiento es constante aprendizaje en el día a día. Entonces quisiera saber cuáles son esos errores que no volverían a cometer cuando van a iniciar una idea de negocio. Errores que no volvería a cometer. Sí, es decir, uno comete como ciertas fallas al momento de emprender, como que tomé la decisión mal al momento de contratar a esa persona o escogí mal la tecnología al momento del desarrollo. Entonces ciertas cosas que uno va aprendiendo y como que uno dice, en una próxima ocasión, estos son los errores que voy a tratar de evitar. Yo creo que en mi experiencia o en mi caso, uno de los errores que pues sí es error, pero yo creo que también es parte, y lo veo como un aprendizaje muy valioso, es en el proceso de emprendimiento, cuando tú tienes una idea y se la tratas de contar a las personas, etcétera, hay algo que llaman los asesinos de los sueños. Entonces esas personas en su misma pues en su interior tienen mucho miedo de lograr algo, de creer que son capaces de hacer algo. Entonces cuando se les presenta algo son muy destructivos y dicen, eso está paila, no sirve, no sé qué, y te acaban con el tema. Entonces yo creo que uno, y en un principio uno de pronto recibe mucho y oye mucho, y eso es un error. De pronto hay que hacer oídos sordos a muchas de estas personas o a muchas de estas críticas, tratar de coger de pronto cosas que uno pueda ver valiosas y decir, ok, esto de pronto tiene razón, puedo mejorarlo por acá, puedo mejorarlo por acá, pero sin dejarse desfallecer, sin decir, no, listo, esto se va a la porra, ya no lo continúo. Porque ahí digamos que hay una parte difícil del proceso de emprendimiento. Entonces eso puede ser un error grande. Y otro error que yo creo que en nuestro caso también nos ocurrió, que hoy en día trataría de no cometerlo, fue, no nos arrepentimos por supuesto, porque creo que es parte obviamente del crecimiento, pero fue haber sido de pronto muy tímidos en muchos momentos, en decir, uy, de pronto vamos con más calma por acá, de pronto no invirtamos tanto por acá para abrir otras ciudades, de pronto no salgamos a otro país todavía. Entonces eso puede ser un error grande. Y otro error que yo creo que en nuestro caso también nos ocurrió, que hoy en día trataría de no cometerlo, fue, no nos arrepentimos por supuesto, porque creo que es parte obviamente del crecimiento, pero
fue haber sido de pronto muy tímidos en muchos momentos, en decir, uy, de pronto vamos con más calma por acá, de pronto no invirtamos tanto por acá para abrir otras ciudades, de pronto no salgamos a otro país todavía, de pronto no toquemos estas puertas, de pronto la ronda de capital que hagamos de pronto que no sea tan grande, este gasto de pronto está muy disparado, bajémosle. Entonces creo que esas cosas fueron decisiones en su momento pues no negativas o algo de este estilo, pero creo que se tomaron por un tema de ser muy conservadores, ir con mucho cuidado, y al fin y al cabo si uno ve su sueño claro y ve las oportunidades, etcétera, de pronto puede ser mucho más arriesgado, y eso puede ayudar a que incluso llegue mucho más lejos, o que realmente pues pase, que en otros casos por ser conservador no salgamos todavía, no lancemos todavía no estamos listos, nos falta una cosita, pues puede ser un error. Hay un dicho que dice que si uno sale o lanza un producto perfecto, se demora mucho para sacarlo. Entonces eso digamos que puede ser otro tema que uno debe analizar y decir, vamos con todo, desde el principio. Sí, yo recalco esa última frase que dice Pablito y es totalmente cierto. Creo que fue el fundador de LinkedIn que dijo, si usted no le da, ¿cómo es la palabra? Si usted no le da como pena esa primera versión de su producto, se demoró demasiado sacándolo. Y creo que esa es realmente la recomendación que yo haría. Creo que muchas personas esperan a que el producto esté terminado para lanzarla al mercado y quiere tener todas las funcionalidades que usted se imagina que el consumidor va a querer de su producto. Entonces se demora 6 meses más lanza el producto y el consumidor solo usa una de esas 20 funcionalidades. Y usted acaba de gastar mucho tiempo tratando de imaginarse qué es lo que quiere el consumidor y el consumidor no la usa así. Creo que lo que aprendimos en Tapsi y lo que aprendimos en Tepaga es simplemente el producto nunca va a estar terminado. Lo que llama también el otro fundador dice que es un beta permanente, que es que el producto nunca está listo, entonces usted constantemente está iterándolo. Deje de tratar de que el producto esté terminado para lanzarlo, sino que láncelo y no va a haber ninguna mejor respuesta que lo que el consumidor está interactuando con su producto. Se va a dar cuenta que el consumidor lo que quiere es pedir un taxi rápido, no quiere todavía poner el destino o calcular la carrera. Entonces simplemente láncelo y el mismo mercado le va a ir diciendo qué le falta, pero no se demore demasiado lanzando la idea, simplemente láncela al mercado rápido. Todo el mundo va a saber que es un producto que va a estar en evolución, pero de nuevo, si usted no le da pena esa primera versión de su producto, se demoró demasiado tiempo sacándolo. Listo, entonces vamos con la última pregunta que es contigo. No recomiendo empezar, corta. No. Gracias. Digamos que la pregunta se podría resumir en cómo buscar capital y no salir clavado en el intento. Usted resulta que llega, tiene su vehículo, llámelo sociedad, ir a buscar capital, pues le van a decir, yo le compro unas acciones y obviamente muéstrenme su EBITDA, muéstrenme sus ingresos, van a ser igual a cero. Por lo tanto, pues si yo le doy a usted $1, yo le compro a usted toda su sociedad, básicamente. Entonces lo que quisiera saber es cómo hacerlo y que ustedes de todas maneras sigan con una participación interesante, un control eventualmente de la sociedad o del vehículo, y cómo lo hicieron. Digamos que nosotros en un inicio, nuevamente por desconocimiento de cómo funcionaban, pues, o cómo deberían funcionar las cosas, pues cometimos muchos errores, hicimos rondas de capitalización directa. Y digamos que hay una cosa que, pues hay muchas opciones nuevamente, pero hay unas opciones de instrumentos que se llaman deudas convertibles, por ejemplo. Entonces esa deuda convertible te permite que tú no tienes que valorar tu empresa en el momento que te están haciendo una inversión, porque tú le vas a decir al inversionista, mi empresa vale $1 millón, y el inversionista le va a decir, pues es un PowerPoint, no vale nada, entonces pues se pueden quedar ahí toda la vida, y en cualquier caso que él invierta, alguno de los dos va a salir tumbado, o él compró muy caro o él compró muy barato, entonces pues o el emprendedor vendió muy barato o viceversa, el inversionista compró muy caro. Entonces la deuda convertible lo que permite es que él hace una capitalización en ese día y se pone un periodo de tiempo de 1 año o el tiempo que se defina para que la empresa con ese capital llegue a un estado en el cual tú puedas decir, ok, ya está más robusta, ya tenemos unos números más claros, y ya en una siguiente etapa de inversión, un inversionista que venga con un poco más de peso, un fondo o algo de este estilo, haga una conversión
y una capitalización de esa plata, y a esa deuda convertible se le da un descuento. Eso suena un poco complejo, se le da un descuento sobre la ronda a la que está invirtiendo ese siguiente inversionista. Suena un poco complejo, pero tal cual, nuevamente, como decía Julien, todo uno lo puede encontrar en Google, cuáles son las descripciones del tema, y eso es algo que ha ayudado mucho a los startups y a los emprendimientos, porque nuevamente cuando tú llegas con un PowerPoint a donde alguien, pues, ¿cuánto vale tu emprendimiento? Eso es una muy buena solución para lograr esa situación. Sí, para responder así con la brevedad posible, es exactamente lo que dijo Pablo, en verdad. Creo que cuando uno valora una empresa en este momento, las personas tratan de valorarlo con los números actuales, que es totalmente falso, y ahí es donde se castiga un huevo la idea. Lo que pasa en tecnología es que no estamos valorando su idea hoy, estamos valorando su potencial. Entonces, si tratamos de ahorita ponerle un precio, pues claro que te va a castigar. Lo que dice Pablo es precisamente la nota que están usando en esta aceleradora que se llama Y Combinator. Todas las empresas que salen de ahí salen precisamente con esa nota convertible, o una versión de esa nota. Es decir, vea, nadie sabe ahorita cuánto vale. Igual, si yo te compro, tú no vas a poder liquidar esas acciones, entonces de nada te sirve ahorita poner una evaluación alta o bajita. Esperemos que esta vaina coja un poquito más de cancha, y ya en 3 años, cuando esto la reviente, ahí sí hablamos de una valoración. Entonces hay unos instrumentos muy buenos como esa de nota convertible, que eso soluciona mucho la vida y no castiga tanto al emprendedor. Listo, muchísimas gracias por estar acá. Ya hoy vamos a seguir. Para cerrar, la última pregunta, que es la mía: ¿por qué, si los emprendedores nos quedamos tanto día a día, esto está jodido, esto está barraquísimo, por qué hacer empresa? Y cerramos, y con eso nos vamos o a hacer empresa o a pasar hojas de vida. Creo que la verdad, sí, creo que no hay una opción. Cuando uno dice voy a emprender es porque no, en su cabeza no tiene otra opción. Y es eso, creo que lo que decía Pablito es totalmente cierto. Las empresas o las ideas que cambian el mundo no vienen de una multinacional. Es decir, Skype, WhatsApp no salieron de una empresa como AT&T o una empresa de tecnología. Carros autónomos no salieron de GM o de Ford, salen de empresas que dicen, para mí no hay otra opción que mejorar movilidad. Y cuando en su cabeza esa es la única opción, eso es lo que va a emprender, y de nuevo, eso es lo que genera esta creación de riqueza. Si no hay esas empresas, pues no va a haber una riqueza, no va a llegar a capitalistas que hagan retorno y reinviertan. Es decir, este es el motor realmente de la economía, este emprendimiento es el motor de cambios sociales, y para mí no hay otra opción que emprender, y creo que eso es como lo que trata de hacer la gente. Pues totalmente de acuerdo, y adicionando, creo que hacer empresa nuevamente es un camino en el cual uno puede encontrar muchas cosas que lo pueden llenar de todo. Entonces, no importa si uno decide ser empleado de una multinacional o decide emprender, etcétera, pero es buscar el camino que a uno lo apasione y que lo llene por dentro, que si uno tiene la libertad de hacer y expresar lo que uno quiere y se imagina en su cabeza y eso lo hace feliz, ese es el porqué de hacer empresa realmente, y porque ese logro de construir una empresa pues puede generar un impacto muy grande en una sociedad. Entonces, si uno logra que eso a uno lo llene y lo haga feliz, pues ese es exactamente como el porqué o el propósito de hacer una empresa. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Ya venimos con nuestra siguiente charla. Muchas gracias. Gracias a todos. Y acá los tienen para hacer más preguntas si quieren. Hey.